Hola, soy el doctor Campos y te voy a explicar qué problemas tenemos cuando las caries son muy profundas y el arreglo llega cerca del nervio. Toda pieza dental en su centro, en la corona clínica, que es lo que vemos de blanco del diente, tiene un nervio. Ese nervio tiene unos receptores de dolor y de temperatura. Entonces registra el frío, calor y el dolor. Entonces, cuando una caries dental, que es básicamente un agujero que se mete dentro del diente, llega cerca del nervio, tú notas tomando agua fría o caliente que te molesta. Y hay veces comiendo dulce también te molesta. Entonces, el doctor te la arregla, limpia el agujero, lo sella con una reconstrucción que le llamamos. Perfecto. Y el nervio entonces queda protegido y ya no te molesta. Pero muchas veces ocurre que en el acto de limpiar la cavidad de la caries, el nervio estaba muy contaminado porque la caries la producen unas bacterias. Esas bacterias penetran a la zona del nervio y lo van infectando de a poquito. Y con el calor de la limpieza de la caries, como está muy cerquita, el nervio se inflama y entonces luego de empastada comienza a estar más sensible o también te puede doler continuadamente. Entonces, en vez de calmarte el dolor, aumenta el dolor después de arreglada la caries. Ya no tienes el agujero, se ve blanquísimo el diente, pero duele mucho, muchísimo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? En esos casos tenemos que quitar el nervio, que es lo que se llama a la endodoncia, es decir, hacer una perforación, quitar el nervio con los receptores y la pieza deja de doler. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente tratamos de salvar el nervio tuyo. Entonces, aunque sea una caries grande, tratamos de evitar que tener que quitarle el nervio si está dudosa. Es decir, vamos a decirlo claro con un ejemplo. Si te duele la barriga, te damos un té digestivo, pero no te operamos de apéndice cada vez que te duele la barriga. ¿De acuerdo? Entonces, solo cuando tú demuestras que tienes apendicitis, recién ahí se te opera de barriga, porque mientras el diagnóstico es confuso. Si te duele la pieza, una vez que está arreglada, pueden pasar unos días en la cual se calma solo. Tomarás un analgésico y si al cabo de unos días no cede, entonces procedemos a hacer una endodoncia. Pero no siempre hacemos una endodoncia preventivamente. Solo lo hacemos preventivamente en poblaciones de riesgo que no pueden acudir al dentista. Por ejemplo, astronautas, militares, marineros que se van a la mar 4 meses. En ese caso no podemos jugarnos el diagnóstico. Le decimos, esta pieza o hay que extraerla o ese nervio hay que quitarlo porque en alta mar no puedes sufrir dolor porque no hay manera de tratarte. Pero si tú vives en la ciudad cerca de nosotros y tienes una caries profunda, te lo advertimos. Esta caries, este empaste, esta reco puede dar problemas y estaremos atentos, pero tratamos de evitarte hacer un tratamiento más invasivo que es la de la endodoncia. Pero de 100 veces hay 2 o 3 que duele mucho más después de curado la caries que antes. En ese caso nos llamas y hay que hacer una endodoncia, pero no es que el problema lo generó el doctor limpiando el diente. El problema ya lo teníamos dentro del diente, aunque tú no fueras consciente y no te doliese antes, ¿de acuerdo? Porque el nervio ya estaba inflamado por la invasión bacteriana. Eso lo vemos todos los días en la clínica. Quédate tranquilo, no es que el doctor te agujereó hasta dentro del nervio, sino que ya tenías el problema dentro. Moraleja, no hay que esperar tanto para arreglar una caries, aunque no te duela. ¿Por qué? Porque genera este tipo de problemas, que hay que hacer un tratamiento extra.